Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. En Ecuador, el desastre causado por el socialismo del siglo XXI para algunos apenas está saliendo a la luz. Aunque Rafael Correa, el expresidente, lo escondió hasta su último momento como mandatario, Lenín Moreno, el nuevo presidente de ese país, no ha tenido más opción que revelar las verdaderas cifras, la verdadera situación de la economía. Por ejemplo, el déficit del sector público está en 7.6% del PIB. Y bueno, aunque para muchos es un descanso que Lenin no sea como Correa y que por lo menos acepte la difícil situación que atraviesan, no parece, por lo menos hasta el momento, que el nuevo presidente vaya a tomar cartas en el asunto. En nuestro podcast de hoy hablaremos con Pablo Zambrano, él es economista y profesor de la Universidad Central de Ecuador. Estaremos conversando sobre el legado que dejó Correa, las opciones que tiene Lenín Moreno y lo que debería hacer el gobierno actual para corregir el mal rumbo del país suramericano. Pablo, buenos días y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en el Pan Am Podcast. Hola Vanessa, un gusto estar contigo y con todos los oyentes de Pan Am Post. Muchas gracias. Pablo, pues hasta hace poco, cuando terminó el mandato de Rafael Correa, muchos creían que Ecuador era una especie de prueba de que el socialismo sí funciona. Sin embargo, ahora que Lenín Moreno asumió la presidencia, se ha hecho evidente el desastre que dejó el socialismo del siglo XXI en ese país. Yo quisiera empezar pidiéndote que nos hagas un balance del legado de Correa, para aquella gente que, digamos, no está muy enterada o que sigue creyendo en el socialismo del siglo XXI. ¿Cómo quedó Ecuador después del gobierno de este señor? Sí, Vanessa, o sea, realmente la situación es bastante grave del Ecuador en el sentido de que hubo un gasto público demencial, ¿no? Podríamos llamarlo de esa manera. Imagínate tú y todos los oyentes que el presupuesto público del Ecuador en el 2006, y estamos hablando en dólares, ¿no? Que tú sabes es moneda dura, era de 9,000 millones de dólares. Hoy es 36,000 millones, o sea, 4 veces más. Como te puedes imaginar, un país subdesarrollado como el nuestro, ¿no? Aumentar de esa manera el gasto público realmente es preocupante. Eso es algo que siempre lo hacen los socialistas, por eso es que yo en ocasiones me molesto con alguna gente que es despistada, digamos, y dice, no, ¿qué socialismo? No hay ningún socialismo en Ecuador. No, hay socialismo definitivamente, porque los socialistas lo que siempre hacen es inflar el presupuesto, tener un crecimiento de corto plazo, porque claro, hay que reconocer que en un primer momento incluso se habló de milagro ecuatoriano, pero evidentemente eso no era sostenible en el tiempo, y lo estamos viendo. Aparte de esa cifra que te acabo de dar del gasto público y del presupuesto, hay otras más preocupantes. La deuda, ¿no? La deuda pública del Ecuador en el año 2006, otra vez nos tomamos de referencia ese año que es el último antes de Correa, teníamos igual una deuda pública de 10,000 millones de dólares. Hoy estamos en 58,000 millones. Y lo más preocupante es que de esos 58,000 millones, solo el gobierno de Correa reconoció que debíamos 28,000 millones. Es decir, se maquillaron las cifras inclusive, que es lo que ahora Lenín Moreno ha transparentado, ¿no? Y nos dice, no nos dejó ninguna mesa servida el economista, entre comillas, Rafael Correa, porque definitivamente la situación económica del país es preocupante, pero creo que podemos salir siempre y cuando se hagan reformas estructurales. Esperemos que no sea solamente un cambio de estilo el que nos propone Moreno. Claro, Pablo, Guillermo Lasso le ofreció su ayuda, en semanas pasadas le ofreció su ayuda a Lenín Moreno, le ha dicho que le pone a su disposición su equipo, sus asesores. ¿Tú crees que es posible? ¿Cómo va esa negociación? ¿Es posible que en los próximos días, en las próximas semanas veamos a un Lenín Moreno llevando a cabo medidas liberales en lo económico? Le veo difícil, sinceramente, Vanessa, porque el Moreno es socialista igual que Correa, pero es un democrático, digamos,
que yo considero al socialismo malo, ¿no? El socialismo es malo per se, sea democrático o autoritario, pero de todas maneras, por lo menos hoy ya se respira un ambiente de democracia, de respeto a la opinión ajena, libre pensamiento, en fin, o sea, sí hay esos cambios. A nivel económico, en el caso de Guillermo Lasso, sí, él tiene asesores liberales y tiene una propuesta liberal, pero me parece que él se equivocó en no haber señalado claramente que él lo que quería era un capitalismo de libre mercado. O sea, me parece que por ahí él un poco ocultó esa situación, a lo mejor pensando que políticamente es incorrecto decir que es liberal. O sea, me parece que va por ahí. Pero al margen de eso, creo que Lenín Moreno no le va a aceptar mucho a Guillermo Lasso porque con todos los sectores se ha reunido. Moreno se reunió con Jaime Nebot, se reunió con la CONAIE, se reunió con algunas organizaciones sociales, pero precisamente con Lasso no se ha reunido. Creo que hay diferencias de fondo en lo que tiene que ver a la visión que cada una de las corrientes de pensamiento tiene. En el caso de Lasso, como te digo, lamentablemente al no haberse posicionado como un liberal, sí, lamentablemente es la verdad. Yo creo que es liberal Lasso y creo que sus asesores son liberales, pero él no se posicionó de esa manera. Entonces hay muchos sectores que lo ven como un mercantilista, es decir, un capitalismo que no es el sano, el que nosotros los liberales promovemos, el libre mercado. Pero bueno, ojalá me equivoque y haya ese tipo de reunión, de acercamiento, porque necesitamos a nivel económico hacer reformas estructurales. Una de esas es bajar ese gigantesco gasto público. Mira, para darte una idea, el presupuesto planificado para el 2017 fue de 29,000 millones, ¿no es cierto? Y se gastó, digamos, para el 2016 fue de 29,000 y se ejecutó ya en la práctica 36,000 millones y Moreno acaba de anunciar justo los 36,000 millones mismo. Entonces no hay una reducción del gasto público, que es el problema de fondo del Ecuador. Y bueno, es complicado, entiendo, bajar muchos rubros que son fijos, pero sí debe haber decisión en ese sentido. Y lamentablemente a nivel económico no le veo mayores signos de querer un gobierno liberal, digamos, un gobierno que promueve ese tipo de medidas. Eso sería lo lógico, sería lo deseable, y desde aquí ojalá nos esté escuchando Lenín Moreno, haga las reformas, ¿no? Yo he escrito algunos artículos referentes justamente a cuáles deben ser las funciones del Estado, y obviamente esas funciones del Estado no son las del Estado socialista que por lo pronto tenemos. Claro, Pablo, ¿será que tú nos puedes contar un poco sobre eso? Es decir, ¿cuáles crees tú que son las reformas fundamentales o por lo menos las primordiales y más urgentes que tiene que hacer Ecuador en cuanto a lo económico? Sí, vamos por partes. Teníamos en el 2006, antes de este desastre socialista, teníamos 15 ministerios. Hoy, digamos, en el gobierno de Correa se incrementó a 45, es decir, se triplicó el número de ministerios, ¿no? Y organismos, digamos, que tienen rango de ministerio. Y hay algunos nombrecitos de ministerio, el Ministerio del Buen Vivir, Ministerio Espacial, etcétera, cosas que realmente son de tercer mundismo, ¿no? Entonces, lamentablemente ha habido esa visión. Entonces, yo lo que sí diría es que ojalá Moreno baje el número de ministerios. Ya empezó con algo, bajó creo que 6 ministerios, pero lamentablemente a las personas que estaban trabajando ahí no se las ha despedido, sino simplemente se les ha reubicado. Entonces, eso no es algo correcto. Y hablando con cifras, antes del gobierno de Correa, digamos, se gasta 3,000 millones de dólares en sueldos y salarios. Hoy se gastan 9,000. O sea, todo se triplicó, se cuadruplicó, como tú puedes escuchar, y la economía en promedio, ¿no es cierto?, en la época desde Correa hasta acá, solo ha crecido al 3% en promedio.
cuando antes del gobierno de Correa crecíamos al 4,2%. En realidad, ese aparente milagro ecuatoriano, siempre lo dije yo, no es que quiera alabarme, ni mucho menos, no solo yo, sino algunos analistas económicos serios, dijeron que esto era producto de la dolarización. Y efectivamente fue la dolarización más bien la que nos dio estabilidad. O sea, en ningún momento ha sido el gobierno de Correa, que como tú bien dijiste al inicio, en la introducción, o sea, más bien lo que se ha provocado es una crisis económica recesiva que estamos atravesando en estos momentos y de la cual podríamos salir siempre y cuando se baje el gasto público, te puedo decir a través de esto de los ministerios, y el déficit fiscal en el Ecuador es preocupante, ¿no? Estamos hablando de 8.000 millones de dólares, que significa el 8% del Producto Interno Bruto. Grecia, antes de entrar en crisis, tuvo el 9% de déficit frente al PIB. Eso te puedo decir. Entonces, bajar el gasto, eso es prioritario. Y otro punto fundamental es renegociar la deuda externa con los acreedores, sobre todo con China, por ejemplo, que se le debe bastante dinero, en el sentido de ampliar los plazos de pago, por lo menos, para de esa manera tener liquidez en la economía. Eso te podría decir. Claro, Pablo, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, Vanessa, un gusto. Espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales para escuchar todos nuestros programas y leer todo nuestro material. Nos vemos en un próximo Panam Podcast.